Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está usted, Gabriela Frías? Bienvenido, muy bien. ¿Usted qué tal? Un placer, bien, muy intrigado y con mucha expectativa por esta entrevista que vamos a presentar el día de hoy. Un tema que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con Estados Unidos. Que despierta posiciones pues encontradas, controvertidas, pasionales, ¿no? Hay muchísimos quienes están de acuerdo, están muy en desacuerdo, quienes están a favor están muy a favor. Y bueno, habrá el análisis correspondiente. Y tratándose del personaje que se trata, que además tiene implicaciones también de representación, pues se vuelve todavía mucho más interesante, controversial y despertó muchas críticas y muchos rencores del pasado. Pero bueno, ya no vamos a platicar más acerca de esto. Ya iba yo a decir, y a 5 meses de la elección. Y a 5 meses de la elección. No, y además hay otros trasfondos que vamos a estar analizando después en las conclusiones, porque el tema de la comunidad lésbico-gay tiene mucho que ver también por lo que ocurrió hace poco con las declaraciones del presidente Barack Obama. Así que hay muchos puntos interesantes en este tema que se lo planteamos, si me lo permite usted. Vámonos. Se lo planteamos así. Yo creo que Obama es un hombre justo. Y yo creo que Obama... Hoy, un programa especial, la entrevista exclusiva que le hizo Cristiana Mampur a Mariela Castro. Y luego, las conclusiones. Por ahí va nuestra encuesta, facebook.com/conclusionesCNN, la entrada de Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro a Estados Unidos, provocó protestas de legisladores cubanoamericanos y republicanos que criticaron al Departamento de Estado y a la Casa Blanca por permitir su entrada. ¿Tú crees que...? Opción 1, nunca se le debió otorgar una visa para entrar al país. Opción 2, permitirle la entrada fue un gran acierto. Opción 3, negarle la entrada hubiese sido una violación a sus derechos. La opción más votada hasta este momento es que haberle negado la entrada hubiese sido una violación a sus derechos. La página para votar es facebook.com/conclusionesCNN. Y ahí, donde usted ve el dedo pulgar que dice me gusta, si hace clic y se suma, se lo vamos a agradecer mucho. Le cuento que la primera pista de nuestro acertijo es... De pechito. Bueno, pues esta es la bienvenida oficial formal a este programa especial de conclusiones. La hija de Raúl Castro y directora, por cierto, del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Durante 12 años, por cierto, el CNSEX obtuvo un visado concedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien hizo una excepción a una norma que impide acceder al suelo nacional norteamericano o estadounidense a funcionarios de la isla para participar en un simposio ella en San Francisco el pasado mes de mayo. Así es, Castro acudió invitada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés, afiliada a la Universidad de Pittsburgh. Su ponencia se tituló Mirada a la diversidad sexual desde lo político, pero lejos del tema de las preferencias sexuales, su entrada provocó diversas reacciones y protestas por parte de legisladores cubanoamericanos y republicanos que criticaron al Departamento de Estado y a la Casa Blanca también por permitir su entrada. En entrevista, nuestra compañera Cristiana Mampur la entrevistó, cuestionó sobre muchos temas políticos, pero también personales. Así que bueno, vamos a la primera parte de este especial de conclusiones a Mampur, Mariela Castro. Mariela Castro, gracias por estar con nosotros. ¿Quién la inspiró en esta causa por los derechos de los homosexuales? Bueno, en primer lugar, mi mamá. Mi mamá comenzó a hacer este trabajo en la Organización de Mujeres Cubanas, primero trabajando en los derechos de las mujeres, la infancia y la juventud, y poco a poco trató de introducir una mirada de respeto a la realidad de las personas LGBT, que por una herencia cultural muy homofóbica y patriarcal del sistema colonial español emancipatorio, se siguen reproduciendo estos prejuicios.
Quiero mostrarle estas fotos que hemos encontrado increíbles de usted y su familia, su madre, su padre y sus hermanos. Este es el presidente de Cuba, Raúl Castro, su padre, y esta es su madre, Vilma. Y aquí, ¿dónde está usted? Here. Está. Dada la historia de su familia y la imagen del héroe revolucionario, del hombre fuerte en Cuba, ¿fue difícil abrazar esta causa de derechos homosexuales? Todas las familias en el mundo son familias patriarcales y machistas. Y en el caso de mi familia, el hecho de que mi mamá ya estaba trabajando en estos temas, ella flexibilizó mucho la manera de mi padre interpretar estas realidades. Y yo siempre me resultó fácil dialogar con mis padres. Y esta idea de luchar contra la homofobia la tomo de ellos mismos. Solo que después me apropié de recursos profesionales y metodológicos que me permitieron profundizar mucho más y lograr el trabajo que he alcanzado hasta este momento. Pero aún así, aunque en mi familia encontré comprensión y apoyo también, incluso apoyo por parte de mi padre actualmente, es un proceso muy difícil, muy complejo, y por eso mi padre siempre me decía de hacerlo con mucha atención, con mucho cuidado, para no herir a otras personas que no lo comprenden, pero sí tratar de darles elementos que les permitan respetar otras realidades, aunque no las comprendan. Usted escribió: cuando empecé a reconocer el daño que la homofobia causaba a la sociedad, iba a casa y confrontaba a mis padres con el tema. Y le dije a mi padre, ¿cómo pudieron ser tan salvajes? Él dijo, éramos así entonces, así nos enseñaron, pero la gente aprende. Así que fue una evolución para su padre. Exactamente. Yo pienso que toda la sociedad cubana ha ido cambiando mucho. Y sus dirigentes y líderes políticos también van cambiando como parte de la sociedad. Incluso en este país está llevando mucho tiempo para que los políticos se pongan de acuerdo sobre el matrimonio homosexual. El presidente Obama acaba de decir que él lo respalda. ¿Usted admira al presidente Obama? Sí, y cuando supe de esta noticia que la prensa me pidió mi opinión, yo por supuesto apoyo y celebro estas expresiones del presidente Obama, que me parecen muy humanas y muy justas. Yo sinceramente siento admiración por el presidente Obama y creo que es una persona que si tuviese menos limitaciones como presidente podría hacer mucho más por su pueblo y por el derecho internacional. Esto le corresponde al pueblo norteamericano, pero me siento con la libertad de expresar lo que siento y si yo fuese americana confirmo que votaría por Obama. Sobre este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿usted cree que será legal en Cuba? Bueno, hace varios años, mi mamá comenzó a promover esta propuesta legislativa, incluso cambios en un código de familia, donde se propone, primero proponíamos el matrimonio para las personas del mismo sexo, pero como ha creado tanta algarabía y debate y opiniones diferentes en Cuba, lo que se está moviendo actualmente es una propuesta de unión civil en la que se reconocen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Vemos estas imágenes de marchas por los derechos homosexuales en Cuba. ¿Cuándo cree usted que esta ley se promulgará y que habrá progreso en el Parlamento cubano? Bueno, según lo que se había planificado, este año se debe presentar este anteproyecto de ley que reconoce los derechos a las parejas del mismo sexo. Usted ha hablado de derechos humanos, ha hablado de los límites del Estado. Entonces le quiero preguntar sobre los derechos en su país y si usted piensa que los derechos homosexuales, civiles, podrían llevar a más y diversos derechos, quizás políticos. ¿Ve esta tendencia abriendo el camino para más derechos civiles? En este momento, en estos últimos años, ha habido un debate popular muy profundo en el que la población cubana ha participado ampliamente en diferentes sectores y espacios, incluso
hemos podido participar en varios espacios de discusión y desde estos criterios de críticas y sugerencias a los cambios que debemos hacer en la sociedad cubana, han salido ideas muy valiosas. Y han salido lo que la población cubana identifica que debe ser la sociedad cubana, lo que la población cubana identifica que debe ser el proceso de transición socialista en Cuba, que es un proceso nuevo, porque no estamos repitiendo otras experiencias, es un proceso en que nos proponemos desde los aprendizajes históricos que hemos hecho en esta experiencia, incluir todo lo que identificamos que son nuestras necesidades. Y por supuesto todo eso se traduce en derechos. En los últimos 14 años he estado varias veces en Cuba y puedo ver que bajo su padre, el presidente Raúl Castro, hubo una apertura en el frente económico, pero no tanto en el frente político. Otra vez, ¿usted piensa que estos derechos civiles llevarán a más diversidad política? Y en cuanto a derechos políticos, ¿a qué te refieres? Obviamente hay un partido en Cuba, ese es un tema. Human Rights Watch dice que Cuba sigue siendo el único país en América Latina que reprime virtualmente toda forma de desacuerdo político. Entonces, ¿hay espacio en Cuba para derechos políticos más amplios donde la gente puede decir que está en desacuerdo sin ir a la cárcel? Ok, Human Rights Watch no representa la opinión del pueblo cubano. Incluso sus informantes son mercenarios, personas pagadas por un gobierno extranjero para crear shows mediáticos que desarticule las posiciones de Cuba. Por eso su opinión, la de esta organización, no me parece respetable. No obstante, la presencia de un partido único en Cuba viene de la lucha por la independencia del sistema colonial español, que fuimos el último país del continente en lograr esta independencia justamente por las divisiones que existían. José Martí tuvo el mérito de crear aquí en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano como partido único, justamente para lograr la independencia y evitar el dominio de los Estados Unidos, cosa que no es fácil y se está trabajando en todos estos años para lograrlo. Se ha logrado en muchas esferas de la vida y en el campo de los derechos, educación, salud, derecho al trabajo, derechos de las mujeres, en muchos campos. Y en otros campos que todavía falta, se está trabajando. Ahora, esa exigencia de que Cuba tenga el pluripartidismo, ningún país ha demostrado que con el pluripartidismo se logre democracia. Entonces, la referencia que nos quieren dar no es válida. Cuba es un país que hace más de 50 años está sometida a la violación del derecho internacional con el bloqueo económico, financiero y comercial que impide el acceso de Cuba al desarrollo. Me parece que usted está sugiriendo que si no existiera el embargo y que si no estuvieran bajo presión, podría existir una realidad política diferente o podría existir, ¿verdad? Exactamente. Incluso si Cuba, su soberanía no estuviese amenazada, si no se sigue manipulando los asuntos internos de Cuba en campañas mediáticas, si Cuba no estuviese sometida a un bloqueo económico, financiero y comercial que nos crea tantas dificultades y precariedades, en Cuba no tendría sentido un único partido. Como sabe, hay muchos, incluso en Cuba, que piensan que si se levantara el embargo, eso causaría el colapso del sistema unipartidista, que quizás incluso haría caer el socialismo. Yo no creo que colapse la experiencia cubana del socialismo. Al contrario, yo pienso que se fortalecería. Por eso el bloqueo no lo quitan. Seguiremos conversando. Bueno, pues primera parte, qué interesantes las declaraciones. Eso es tan solo, como dice Gabriel, la primera parte, pero nosotros estamos al pendiente de todos sus comentarios en las redes sociales. Twitter, @GFrías. Jefe del Rincón CNN también le está leyendo durante este programa especial. Y la encuesta de esta noche, por favor, pase, vote y busque el pulgar. En facebook.com, conclusiones CNN, ahí está la encuesta y también el pulgar. Si se suma, se lo agradecemos. Ya venimos en este programa especial de conclusiones. 1 hora esta noche.
Conclusiones es patrocinado por distribuidora Equiofica, único distribuidor Sharp autorizado para Venezuela. Les presento la nueva pantalla inteligente de Sharp. Ideal para presentaciones, reuniones de trabajo, videoconferencias y mucho más. Una nueva forma de comunicarse totalmente táctil. Grande es una palabra muy pequeña para describir la nueva pantalla inteligente de Sharp. Un producto de distribuidora Equiofica. ¿Cómo vine a parar aquí? 1 hora en tráfico para llevarte a tu escuela de inglés. No importa, podemos practicar inglés cantando. Un cassette. Te he dicho 1000 veces que pruebes Open English. Podrías estar mejorando tu inglés con profesores americanos y todo por internet. Pero ¿quién necesita eso? The books on the table. Table. The books on the table. OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en toda América Latina. Signed es el líder en software de gestión administrativa, contable y de nómina. En 20 años nuestros productos se han adaptado a las necesidades de las empresas en Latinoamérica porque gracias a una efectiva política de soporte técnico recibimos vital información sobre nuevas funciones operativas. Para más información, www.signnet.com. Enciende una luz para tu héroe. Nomínalo ahora en cnnheroes.com. En mi vida profesional tengo 2 pasiones, el periodismo y los deportes. Soy afortunada porque no tengo que elegir y porque trabajo con un equipo extraordinario aquí en CNN. Sigue la acción deportiva con Elizabeth Pérez. CNN, vive la noticia. Showbiz. De lunes a viernes en CNN. Ahora, vive la noticia. Una zona devastada, destrucción por todos lados. CNN, vive la noticia. Ya sean ejecutivos, deportistas, políticos, artistas, son los influyentes. Descubre cómo alcanzaron el éxito y transforman nuestra sociedad. Conócelos en un plano más personal. Nuestro próximo influyente es el grupo Calle 13. Claudio Palacios indaga la vida de esta aclamada y controversial banda que con su música le ha declarado la guerra a la injusticia social. Los influyentes, el sábado, solo en CNN. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. De Nueva York. Buenos Aires. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Katrina ha dejado miles de muertos en Nueva Orleans. Vive la noticia. Conclusiones es patrocinado por Copa Airlines Courier. Su mundo en movimiento. Hay muchas reacciones en las redes sociales y yo sinceramente, más que refrasear algo de lo que ya ustedes han visto, sí quisiera, en un ejercicio de libre expresión, leer algunos de los comentarios. Me dice el Rafaelón, hay como una luna de miel con esta hija y sobrina, dice, de dictadores, por ejemplo. No sé si quieras compartir alguno de ellos. Luau Germanota dice, quiero felicitarlos por este gran paso porque eso demuestra cambios en Cuba, cambios que demuestran más positivamente. Felicidades, nos dice. Yoyiahu me dice en F del Rincón CNN, Mariela Castro, ¿se acordará del exterminio de homosexuales que hicieron su padre y su tío? Es otro de los comentarios. También Pepe Cuba en la entrevista a Mariela Castro, es una burda falta de respeto, dice, a la historia de los homosexuales en la isla y sobre todo a los exiliados cubanos. Ae Carri Bolívar dice en Twitter, la entrevista a hija de Castro evidencia que, al igual que el gobierno venezolano, el de Cuba utiliza el cinismo como política de Estado. Por también Musek Teven, que me envía 10 comentarios. El primero dice, aboga por los derechos de los gays, pero no por los opositores. Entonces, impresentable, dice. Y permítame leer este último ya para ver la siguiente parte de la entrevista. Es G-A-R-M-D, es Garmd. Dice, esta es una observación muy interesante, la única de los Castro que sin el discurso trasnochado imperialista, citándolo como ellos lo dicen, demuestra inteligencia en la diferencia. Muy interesante la postura. Vamos a seguir recibiendo sus comentarios, @Gfrías,
@FDelRincón_CNN para después concluir, pero sigamos, ¿no? La siguiente parte de esta entrevista con Cristiana Mampur. Hablemos de algunas de las reacciones a su visita. ¿Le sorprendió que el gobierno estadounidense le diera un visado de entrada? Aunque ya yo había obtenido la visa en el 2002 en el gobierno de W. Bush, igual me sorprendí esta vez. No pensé que me la fueran a dar. Porque pude tener un intercambio muy rico con profesionales y activistas en San Francisco y en Nueva York. No hace falta que yo le diga lo que la comunidad cubano-estadounidense piensa. Por ejemplo, el senador por la Florida, Marco Rubio, la acusó de traer una campaña en contra de Estados Unidos. ¿Es lo que está haciendo? Bueno, en primer lugar, este senador no representa a la comunidad cubano-americana, sino a un muy pequeño grupo de intereses que se han dedicado a manipular la política de los Estados Unidos hacia Cuba, afectando los derechos civiles de la comunidad cubano-americana a viajar libremente, tranquilamente, todas las veces que quiera, a reunirse con su familia en Cuba, pero también violando los derechos civiles de la sociedad norteamericana, que no pueden viajar libremente a Cuba por esta ley del bloqueo económico, financiero y comercial que se los impide y además los penaliza. Entonces, mira, en el espíritu de los cubanos, lo que predomina es el acercamiento respetuoso, amistoso entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Lo que siempre han pedido nuestros líderes es la normalización de relaciones sobre la base del respeto a nuestras soberanías y nuestros proyectos sociales y económicos. Yo creo que eso se puede, que es muy fácil. Es una pena que un pequeño grupo de personas esté interfiriendo este proceso. Yo he sentido la amistad y el afecto del pueblo norteamericano. Me he sentido muy bien aquí. He conocido personas maravillosas y encuentro que tenemos muchos puntos en común los americanos y los cubanos. Ahora mismo hay en Cuba muchos americanos por esta flexibilidad que ha dado Obama. Y es maravilloso, se están sintiendo muy bien. Y estamos listos para encontrarnos amistosamente sin ningún tipo de condicionamiento ni manipulación política. En el tema de Cuba, ¿usted esperaba más del presidente Obama o él ha ido tan lejos como usted esperaba? Bueno, yo creo que el mundo entero y el pueblo norteamericano tenía muchas esperanzas en el presidente Obama, muchas más esperanzas. Y yo particularmente comprendo que su posición, su cargo público lo limita mucho, que tiene muchas presiones. Otra oportunidad y necesita más apoyo para avanzar en sus proyectos y en sus ideas que yo creo que son desde lo más profundo de él como ser humano, de lo que él quiere hacer mucho más de lo que ha podido. Es mi interpretación personal, no sé si es objetiva. ¿Cree que él quiere levantar el embargo y que bajo un segundo mandato podría haber mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Yo creo que Obama es un hombre justo. Y yo creo que Obama necesita más apoyo para tomar estas decisiones. ¿Quiere que Obama gane las elecciones? Como ciudadana del mundo, a mí me gustaría. Dentro de lo que hay, yo prefiero Obama. Como sabe, hay muchos temas que causan problemas entre Cuba y Estados Unidos. Uno de esos es Alan Gross. Yo quisiera mostrarle algo que él le dijo a Wolf Blitzer de CNN. Mi madre tiene 90 años, tiene cáncer de pulmón inoperable, es anciana, no se va a curar. Yo volvería a Cuba. Y me puede citar, yo volvería a Cuba si me permiten visitar a mi madre antes de que ella muera. Y no he recibido respuesta. Mi pregunta para usted es esta. ¿Por qué no permitirle a Alan Gross que visite a su madre enferma? El gobierno cubano ha solicitado públicamente el interés en negociar sobre bases humanitarias la situación de Alan Gross y los 5 cubanos que están prisioneros incluso hace ya casi 15 años aquí en los Estados Unidos. Uno de ellos está bajo libertad condicionada en Miami y realmente lo que se pretende por parte de los políticos cubanos y del pueblo de Cuba que está participando en este proceso
es que se busque una solución satisfactoria para las 6 familias, los 5 cubanos y para Alan Gross. Yo pienso que es justo, a mí me duele el sufrimiento de cualquier familia, me dedico justamente a tratar de ayudar a las personas a ser más felices. Y me parece que independientemente de que él haya cometido un delito y todavía llegue poco tiempo cumpliendo su condena, me parece justo que las personas puedan recibir el beneficio de la flexibilidad en el mundo de la justicia y del derecho. Y si finalmente se logra esta negociación entre los dos gobiernos, yo pienso que vamos a ser muy felices como pueblo de que se haya logrado flexibilizar esta situación. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Gerardo Hernández, que está prisionero. Su madre enfermó, se pidió ayuda para que pudiera ver a su madre murió y Gerardo no pudo despedirse de su madre. Él tampoco ha podido encontrarse con su esposa en todo este tiempo. A Alan Gross se le ha facilitado todo lo que ha solicitado, la visita de su esposa, sus encuentros matrimoniales, la visita de amigos y se le ha atendido con todo respeto y dignidad como siempre se hace en Cuba con los prisioneros. Y nosotros no hemos recibido el mismo trato para nuestros 5 compañeros prisioneros injustamente, con altas condenas que no corresponden. Y entonces lo que más quisiéramos es el bienestar para todas las familias. Yo creo que hay que darle la libertad a los 6, a los 5 cubanos y a Alan Gross. Usted misma dijo esta semana en Nueva York que nuestro sistema es abierto y justo, muchos estarían en desacuerdo con usted, pero también dijo que podría ser más democrático. ¿Qué quiso decir? Establecerse como mecanismos permanentes estos procedimientos de participación popular en la toma de decisiones, porque es de la única manera que todo el pueblo participe. A menudo nos preguntamos por qué los cubanos no pueden viajar fácilmente. Necesitan permiso del gobierno para viajar y para volver. No pueden simplemente irse y es difícil obtener permiso, me lo han dicho. ¿Por qué? El tema migratorio en Cuba siempre fue manejado políticamente desde aquí. Y siempre se crearon muchas dificultades. Usted sabe que existe la ley de ajuste cubano. Es una ley que privilegia la migración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos. Hace ya varios años que hay un debate y una discusión muy sostenida de cómo modificar esta ley. Y tengo entendido que este año ya se aprueba una nueva ley migratoria en Cuba que abre a todo lo que la población cubana ha solicitado en los debates populares. Entonces anticipa cambio en esas leyes. Sí, y creo que va a ser muy pronto. Es una de las cosas que más hemos pedido en los debates. Tengo que preguntarle acerca de alguien con la que usted ya tiene una guerra verbal, Joanny Sánchez, la disidente bloguera dentro de Cuba. ¿Por qué no debería permitírsele que tenga un blog? Joanny Sánchez sí se le permite expresarse. Ella tiene un blog, tiene Twitter, tiene Facebook, no está presa, aunque sea una persona mercenaria. Ella recibe a través de premios, ha recibido más de $500,000 en premios, es una forma de pago a este tipo de mercenarios en Cuba. Aún así no está presa, aunque viole estas leyes, se le permite expresarse. En ese sentido, hace un par de años unos periodistas fueron a Cuba, se reunieron con su tío Fidel Castro. Él les dio una entrevista donde dijo prácticamente el modelo cubano ya no funciona para nosotros. ¿Qué quiso decir, según usted? Él quiso decir que ya en los nuevos tiempos, en la nueva realidad que ya estaba viviendo Cuba, con el desarrollo de la cultura y la conciencia política de nuestra población, ya había que cambiar nuestra estrategia. Y es lo que hemos estado haciendo. Él se daba cuenta y como líder llamaba a ello. Pero esos cambios no se dan de hoy para mañana. Todos esos cambios hay que trabajarlos, hay que generar el espacio de debate y creo que eso fue lo que se ha estado haciendo desde aquel momento. Y me da mucha satisfacción que el propio máximo líder de la revolución identifique públicamente nuestras dificultades.
Ahora hay más de esta entrevista de Cristiana Amanpour con Mariela Castro, pero también hay muchos votos que se siguen generando y sigue creciendo particularmente de una de las barras. La entrada de Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro de Estados Unidos, pues ya sabe, provocó reacciones, legisladores republicanos, críticas al Departamento de la Casa Blanca. Bueno, ¿ustedes qué creen? La opción más votada hasta ahora no es esta, es la última. Dice negarle la entrada hubiese sido una violación a sus derechos, los de Mariela Castro. Esa es la opción más votada hasta el momento en nuestra encuesta de Facebook. Y las otras dos que están para ustedes, nunca se le debió otorgar una visa para entrar al país y permitirle la entrada fue un gran acierto. Hay tiempo, siga votando, facebook.com/invertida. Conclusiones CNN y de paso, si se suma donde dice me gusta, se lo vamos a agradecer. Bueno, lo dicho, al volver la última parte de la entrevista de Cristiana Amanpour con Mariela Castro y luego las conclusiones con nuestros invitados ya están listos, los ve en pantalla. Arturo López Leiva, analista político y coautor del libro Raúl Castro and the New Cuba, y Philip Peters, vicepresidente del Lexington Institute. Listos todos, entonces regresamos para escuchar la última parte e iniciar con las conclusiones. CNN Dinero es patrocinado por Tissot, líder en tecnología táctil. Hotel Eurobuilding inaugura en Caracas su nuevo producto First Class, garantizando su seguridad desde su llegada. First Class, un producto único donde el servicio VIP y el confort son parte de un estilo de vida. Lo último en tecnología y el mejor ambiente de Caracas. Descubra First Class, Hotel Eurobuilding Caracas. Con múltiples soluciones en logística integramos toda la cadena de abastecimiento de los tratados de libre comercio. Operaciones directas en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, Estados Unidos. Continuamos reverdeciendo el mundo. Servientrega, Centro de Soluciones. Cuando de elecciones se trata, CNN es tu fuente de información más confiable desde el corazón de la política estadounidense y desde todos los eventos políticos más importantes. Los periodistas de CNN se movilizan por toda la nación para traerte todos los detalles de la campaña con miras a las elecciones presidenciales del 2012. Sigue el pulso de las preferencias electorales en Estados Unidos con los periodistas que puedes confiar. Voto Latino 2012, rumbo a la Casa Blanca en CNN. Documentales, una mirada profunda a temas importantes. Cada célula del cuerpo tiene toda la información genética para crear un nuevo ser humano. Muchas veces desconocidos. Somos una pequeña minoría cristiana, otras veces controversiales. Un cuerpo de hombre, una voz de hombre, pero con un corazón de mujer. Algunas veces perturbadores, pero siempre cautivadores. Documentales. El domingo, CNN. Vive la noticia. La ciencia y la medicina siempre están avanzando. Las experiencias que vivo todos los días como médico las comparto en CNN. Sanjay Gupta, el sábado en CNN. Ahora vive la noticia. Bueno, en una noticia esta noche le informamos en sesión extraordinaria el Consejo Nacional Electoral de Venezuela decide que los venezolanos residentes en Florida, Georgia y las Carolinas inscritos a votar, bueno, se tienen que ir a Nueva Orleans. Así es, por ser el centro de votación más cercano al de Miami. Era un tema que ya habíamos hablado aquí incluso en conclusiones. Es el consulado, ya lo sabe usted, en Miami está cerrado hace varios meses. Le adelantamos, vamos a estar tocando este tema y parte de las elecciones de Venezuela el lunes por la noche en conclusiones, así que pendiente. Venimos para continuar con el programa especial. La economía transforma tu vida constantemente. Nuestro trabajo es mostrarte qué hay más allá de las cifras. Analizar el impacto de los sucesos globales. Darte soluciones reales. Somos tu guía práctica. Para tomar decisiones inteligentes. De lunes a viernes, CNN Dinero. Cada minuto, cada segundo, surgen eventos transformadores. Para conocer lo último, vamos con nuestro enviado especial, Nuevos Ángulos de una Historia. Nos estamos enterando en este momento. Cuando no hay tiempo para guiones ni para cortes de edición, lo único que te prepara para reportar con eficacia es el respaldo de tu equipo y tu experiencia como periodista. Actualidad en vivo es dinamismo en las noticias. De lunes a viernes en CNN. CNN Dinero es patrocinado por Tissot, líder en tecnología táctil.
Dado su gran interés en la causa de derechos homosexuales, ¿usted tiene amigos o quizás homosexuales en la familia? Amigos muchos, amigos tengo muchos. Hay algún familiar, pero sobre todo, o sea, familiares lejanos, pero muchos amigos, muchas personas que conozco y he escuchado mucho sus historias y el escuchar sus historias me ha enseñado mucho. También leí que uno de los grandes éxitos en Cuba es la situación del SIDA. Ustedes tienen una de las tasas más bajas de infección por SIDA en el mundo. Una de las razones, y la gente estaba muy enojada por esto, fue la cuarentena forzada de las víctimas del SIDA hasta 1993. ¿Estuvo de acuerdo y cree que funcionó? Yo no estuve nunca de acuerdo con estas cuarentenas. Afortunadamente, el mismo personal de salud y que estaba en estos sanatorios, donde se les daba una mejor atención de alimentación, de fortalecimiento del sistema inmunológico a los pacientes, sin perder sus viviendas, sin perder sus trabajos. Incluso se les pagaba su salario completo, se les sigue pagando a las personas infectadas por VIH su salario completo aunque no trabajen. Es decir, es una parte de la población que recibe determinados privilegios del Estado y la población lo acepta, porque es una epidemia compleja de la que todavía se sabe muy poco. La tendencia en la historia de la salud en el mundo es a recluir a los pacientes cuando hay epidemias que se desconocen, pero aún así yo creo que esa tendencia no es favorable. Y yo creo que se hizo el aprendizaje para que esto no vuelva a ocurrir. Fueron como 6 años en el sanatorio y esas personas sufrieron y han contado su experiencia, agradecen las atenciones que se les han dado y se les siguen dando, pero siempre dicen esto no se debe hacer. La mayoría del mundo piensa en Cuba como si fuera un país subdesarrollado. Sin embargo, tiene el tamaño de la ciudad de Nueva York en términos de población. En Nueva York, cerca de 79.000 personas han muerto de SIDA en 30 años y en Cuba, en 30 años, solamente un poco más de 2.000 han muerto. ¿Cómo ocurrió? El sistema de salud cubano está muy bien estructurado y organizado. Ya desde la década del 70 existía un programa nacional de educación sexual que había impulsado la Federación de Mujeres Cubanas, y realmente cuando llega la epidemia ya había una estructura, no solo en el sistema de salud con relación a la prevención de otras enfermedades, sino también en el campo de la educación de la sexualidad. Y eso permitió hacer un trabajo inmediato para, sobre todo, centrar toda la energía en la prevención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y en las conclusiones ya llegamos, planteamos el tema así. Mariela Castro, bienvenida, welcome. Toca darle la bienvenida nuevamente a nuestros invitados. Arturo López Levy, analista político, lo decíamos, coautor del libro Raúl Castro and the New Cuba. Y también Philip Peters, él es vicepresidente del Instituto Lexington. Gracias a ambos, bienvenidos. Gracias. Un placer. Al contrario, el placer es nuestro. Arturo López Levy, bienvenido. Quisiera empezar con él, si nos lo permites, Philip. Tu primer comentario o apreciación de esta entrevista de Cristiana Amanpour con Mariela Castro. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, yo creo que nuestra democracia se engrandece en la medida en que practicamos los principios que proclamamos. Yo creo que ha sido una decisión muy buena de Cristiana Amanpour y de CNN llevar a Mariela Castro y tener este debate, escuchar sus ideas y hacerle estas preguntas. Yo creo que gana la audiencia, gana este excelente programa tuyo de Fernando y Gabriela, y gana Estados Unidos y toda la teleaudiencia de CNN en español cuando se ha permitido tener este tipo de conversación. Philip Peters, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que fue una decisión acertada darle la visa a Mariela Castro. Y yo no veo eso como un negocio entre Estados Unidos y Cuba, cuántas visas vamos a dar nosotros y ustedes. Yo creo que lo que cuenta es el pueblo norteamericano y nuestro derecho de informarnos y la idea de permitir que venga esa cubana para presentar sus ideas y nosotros debatir esas ideas y entender y expresar nuestros desacuerdos si es así y aprender un poco de lo que sucede en Cuba. Yo creo que fue una buena decisión.
En cuanto a lo que dijo ella, lo más interesante a mi juicio fue que habló de una cierta manera de cambios políticos, de la idea de la necesidad de avanzar en el campo de derechos civiles y la idea de fomentar más mecanismos de consulta popular. No fue muy claro en lo que quiso decir en cuanto a eso, pero estaba tocando temas de cambio político, que es muy interesante. Ahora, pero vamos a hacer una pausa y les quiero preguntar, porque es cierto lo que estás diciendo, Philip, y bueno, Arturo también está con nosotros escuchando toda la entrevista y también escuchando lo que estoy diciendo en este momento, pero hablo de cambios, y de cambios que algunos que hablarían de cambios sin precedente en las políticas de Cuba, sin precedente para los propios cubanos en cuanto a la libertad de desplazamiento y otras cosas, pero ella lo deja ver, dice que pronto, que tal vez este mismo año. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿lo creen? ¿Creen que eso va a ocurrir? ¿Creen que es una realidad o es parte de un discurso necesario estando en el territorio estadounidense? No nos respondan, vamos a la pausa para ver qué es lo que piensan acerca de esto. Llegué 2 horas de tráfico para regresar de mi instituto de inglés. ¿Y tú qué haces? Voy a ver una clase en vivo con mi profesora de Open English. Estoy tu cursito de inglés online. Hoy me toca con Jenny de California. Ya vuelvo. Hi, ready for today's lesson? Hey baby, how you doing? OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en toda América Latina. Amigos Car Rental. Siente la diferencia. Ahora vemos el mundo del entretenimiento A través de un nuevo lente. desde Hollywood. Y Miami. Le seguimos la pista a tus estrellas favoritas dentro y fuera del set. Gran orgullo de ser hispana. Investigamos qué hay detrás de los rumores que rodean la farándula. Y llegamos al fondo de controversias explosivas. Descubramos lo último en glamour y fama. Showbiz. De lunes a viernes en CNN. Ahora vive la noticia. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Encuentro, de lunes a viernes en CNN. Encuentro es patrocinado por la República Dominicana. Lo tiene todo. Para estar al día con la tecnología, conéctate con la innovación, conéctate con Clix. CNN, vive la noticia. Una zona devastada, destrucción por todos lados. CNN, vive la noticia. Los sucesos que más impactan nuestro mundo. Las historias que nos invitan a reflexionar. Continúa la remoción de escombros y la búsqueda de una decena de desaparecidos. El robo de bebés durante la dictadura militar. Panorama mundial, una hora que te hace sentir el pulso del planeta. Ve más allá de lo evidente. Descubre el mundo como solo CNN es capaz de mostrártelo. Un periodismo serio y comprometido. Panorama mundial, de lunes a viernes. CNN, vive la noticia. Patrocinado por Hyundai. La economía transforma tu vida constantemente. Nuestro trabajo es mostrarte qué hay más allá de las cifras. ¿Es más fácil hacer negocio en Estados Unidos que en América Latina o no? Analizar el impacto de los sucesos globales. La crisis en el Medio Oriente dispara los precios del petróleo. Darte soluciones reales. ¿De dónde va a provenir el dinero para mantenernos durante el retiro? Somos tu guía práctica. Para tomar decisiones inteligentes. De lunes a viernes, CNN Dinero. La operación fue perfecta. CNN, vive la noticia. Estamos de vuelta, muchas gracias Arturo López Levy, Philip Peters. La pregunta que dejé en el tintero antes de ir a la pausa es, efectivamente, como lo señalaba Philip, ella mencionó posibilidad de cambios en muchos sentidos, pero ¿es esto una realidad o una posibilidad? ¿Cómo la perciben ustedes, Arturo López Levy? ¿O es necesario este discurso en un país
y en un canal que va a ser monitoreado por la comunidad internacional y que puede suavizar o recrudecer cualquier declaración. ¿Cómo es percibida la isla hacia el exterior en temas de derechos humanos, por ejemplo? Fernando, yo creo que en cierta medida uno es influido por lo que uno dice querer ser. Y yo creo que es interesante la valoración en cuanto al cambio político que sale de esta entrevista. Quiero decir dos cosas separadas. La primera, el argumento de defensa del unipartidismo que hace Mariela Castro, basado en que José Martí, el héroe de la independencia de Cuba, fundó un solo partido para lograr la independencia en 1892, es muy poco válido 120 años más tarde, cuando las condiciones son muy diferentes. Para ponerte un ejemplo, en aquella época el presidente de Estados Unidos era Grover Cleveland. Si tú sacas la cuenta, te imaginas cuánta agua ha corrido bajo los puentes. Ahora, es muy interesante que ella, cuando preguntado en torno al problema del embargo, del bloqueo comercial, financiero, como ella lo llama, ella dice que en la ausencia de esa política de hostilidad, lo que ella vería lógico es que en Cuba hubiesen diferentes partidos. A mí me parece que es algo que yo no había escuchado en personas tanto de la alta jefatura o del alto liderazgo cubano como cercanos a ellos. Yo creo que sí hay cambios políticos, es un secreto a voces que a veces no se ha visto, y a mí me parece que en los próximos meses un indicador a ver es la reforma migratoria. ¿Podrán los cubanos viajar libremente? ¿Cuánto se ampliará el derecho civil de los cubanos a poder simple y llanamente, si obtienen la visa de otro país, poder ir allí sin tantas restricciones como las que han existido hasta ahora? A mí me parece que la entrevista da señales muy positivas y hay que mirarlas con gran atención. Gracias, Arturo. Philip, voy rápidamente contigo en otro ángulo que también tiene mucho peso aquí en este momento, sobre todo en los Estados Unidos. Ella siempre se refiere en esta entrevista al presidente Barack Obama de una forma admirable. Y habla de que si tuviera que votar por alguien, votaría por el presidente Barack Obama. ¿Cómo interpretas tú estas declaraciones en un momento electoral importante en el que se vinculan dos puntos rápidamente? El tema de la comunidad lésbico-gay, el apoyo que hace poco el presidente Barack Obama declaró en el tema de matrimonios del mismo sexo y, bueno, la función de Mariela Castro en torno a este tema. ¿Qué sacas de esto que nos llama tanto la atención en esta entrevista? Bueno, ella contestó la pregunta. Ella no es exactamente un representante del gobierno cubano. Ella habló, dijo ella, como ciudadana del mundo, y yo creo que hay mucha gente en el mundo que favorece al presidente Obama. Yo no veo nada calculado en eso y tal vez no ayuda tanto al presidente Obama en la comunidad cubano-americana, pero ¿qué importa? Ella se esmera mucho en defender los derechos de los homosexuales en Cuba. El presidente Obama y muchos de nuestros ciudadanos están dándose cuenta de que hemos violado los derechos de los homosexuales en este país y debemos mejorar en eso. Y yo creo que es natural ver que ella admiraría al presidente Obama por haber dado ese paso. Ahora, Philip y Arturo, yo quiero preguntarles en redes sociales, @Gfrías, bueno, estallaron esta noche con la cantidad de comentarios que hemos recibido. Quiero tomar el ejemplo a partir de las declaraciones sobre Yoani Sánchez, porque, por ejemplo, Carol Federico dice, ¿por qué puede salir Mariela Castro de Cuba y no Yoani Sánchez? Si hablan de igualdad. Y Dani Cuba dice, si indigno es comportarse como mercenaria pagada, como le llamó Mariela Castro, más lo es hacerlo gratis o por privilegios como los hijos de papá en Cuba. Es decir, la expresión de Mariela Castro sobre Yoani Sánchez en este espíritu reformador, pero al mismo tiempo hablando de una mercenaria. Empiezo con Philip. Esas palabras para mí fueron muy feas. Yo no veo cómo uno puede ver a Yoani Sánchez como una mercenaria. Ella tiene su criterio, ella escribe, ha recibido premios. Yo no veo que es ilegal que una organización en Europa le dé un premio. Yo pienso que entonces yo no veo cómo se puede usar ese tipo de palabra en cuanto a Yoani Sánchez. Te guste o no lo que dice Yoani Sánchez. Yo creo que sería muy bueno si Cuba tome el paso que han dicho que van a tomar este año de permitir que los cubanos viajen libremente. Este sería un paso muy importante en cuanto a los derechos humanos de los cubanos y
yo espero que las propuestas que se está estudiando en Cuba prosperen. Arturo López Levi, Giovanni Sánchez. Mira, yo creo que las palabras usadas por Mariela Castro son muy duras y no ayudan a la conciliación que sería necesaria entre cubanos de diferentes posiciones políticas. Dicho esto, yo sí creo que es importante y ella tiene alguna justicia en decir de que ha habido campañas mediáticas en las cuales la realidad cubana no es presentada con justeza. Y hay veces las posiciones de Giovanni Sánchez en sus escritos, a los cuales tiene todo derecho de presentar, presentan una Cuba muy negativa. Por ejemplo, el lado este de la política ante el SIDA nunca ha sido presentada en la visión de ella, y yo creo que hay que ver que hay personas que tienen diferentes puntos de vista que, en honor a la verdad, a veces se han estado provocando una y a la otra a través de escritos, presentaciones, etcétera. A mí me parece que lo que hay que hacer, y lo más importante es esto que llama Philip, es mirar a la reforma migratoria, y yo espero que sea el derecho de Giovanni Sánchez a viajar libremente y a exponer sus ideas sea adecuadamente respetado, y que también el mundo tenga hacia Cuba una visión más abierta, una visión menos parcializada, menos sesgada a la hora de mirar los éxitos y los fracasos que tiene el sistema cubano con sus logros y problemas. Bien, señores, tenemos que hacer otra pausa, pero quiero dejar en la mesa qué opinan acerca de las reacciones. Hay temas muy contradictorios. El tema de la comunidad lésbico-gay en Cuba. En 1970 fueron perseguidos. Los intelectuales gays eran perseguidos en la Cuba de esa época. Es decir, ha habido muchas denuncias en torno a esto, y vemos a una hija de Raúl Castro peleando por estos derechos. ¿Esto le da algún peso, algún valor moral para hablar de estas libertades? Es una mujer que empieza a diferir de la línea de pensamiento de su padre y de su tío, o es, les repito, solamente una postura diplomática ante también un escenario en el que llega a tocar hasta temas como el de Alan Gross y de los 5 cubanos detenidos, en lo que pareciera una sugerencia de intercambio. Regresamos con esos dos temas para analizar. Ya venimos. Es el líder en software de gestión administrativa, contable y de nómina. En 20 años nuestros productos se han adaptado a las necesidades de las empresas en Latinoamérica, porque gracias a una efectiva política de soporte técnico recibimos vital información sobre nuevas funciones operativas. Para más información, www.sainet.com. Si deseas caminar por ciudades cosmopolitas, explorar paraderos exóticos o simplemente viajar por el mundo desde la comodidad de tu casa, tu aventura comienza en Destinos, en compañía de Claudia Palacios. Deja a un lado las preocupaciones y prepárate para recorrer los lugares más fascinantes del planeta. Viaja sin fronteras, descubre la diversidad de las costumbres, la comida y de la gente. Haz de tu visita una experiencia inolvidable con los consejos de nuestra experimentada Claudia Palacios. Destinos, los sábados en CNN. ¿Sabían que con un clic en el móvil se puede ahuyentar a los mosquitos y con otro clic se puede conseguir toda la información de las imágenes capturadas? Por eso Clicks es tu conexión. Los nuevos avances en tecnología y cómo aprovecharlos. Lo último en la web, los juegos más exitosos. Nuevas herramientas para trabajar a distancia. Movilidad. Para estar al día con la tecnología, conéctense con la innovación. Conéctense con Clicks. El sábado, CNN. Vive la noticia. A la gente le interesa saber lo que pasa en el mundo más allá de la anécdota. Quiere comprender cuáles son las causas y las consecuencias de un hecho. Los fines de semana en CNN. Apoyamos la cobertura de una noticia haciendo hincapié en las circunstancias que rodean la misma. No nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben y la información es vital. Sigue a Guillermo Arduino en Mirador Mundial. Los fines de semana en CNN. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Ya volvemos, tenemos todavía más acerca de esto y el análisis y las conclusiones. Así es. En este programa.
Oppenheimer presenta en CNN. Los domingos, Andrés Oppenheimer, un reconocido y galardonado periodista y analista político de nuestro continente, comparte toda su experiencia y conocimiento con nuestra audiencia en la región. Acompáñenme todas las semanas a analizar no solo la noticia del día, sino las grandes tendencias que nos van a afectar como personas, como familias, como países. Oppenheimer presenta el domingo. CNN, vive la noticia. Entendido. Señores, tenemos muy poco tiempo. Voy a replantearles la pregunta para hacerla un poco más concreta. Básicamente sería su conclusión en torno al tema. ¿Hubo mensajes como el tema de Alan Gross y los 5 cubanos prisioneros que parecieran para ustedes una sugerencia de intercambio, un mensaje trasnochado del gobierno cubano a través de ella? No como una vocera oficial, no concretamente como una representante del gobierno, pero dando una especie de hint, como dirían en inglés, o pista. ¿Qué opinas, Arturo López Levy? Yo creo que sí, que hay un mensaje de una persona muy cercana al presidente y me parece que lo correcto sería tomarlo en cuenta y sentarse a conversar. Yo no sé si son 5 por 1, no sé si sería una solución o no, pero creo que los dos gobiernos tienen que sentarse a conversar la posibilidad de soluciones humanitarias recíprocas. Rápidamente, Philip Peters. Estoy de acuerdo. La verdad es que independientemente de lo que uno piensa de Alan Gross como persona, de sus actividades, de la política norteamericana hacia Cuba, del gobierno cubano y su conducta, Alan Gross fue un instrumento de la política americana y su programa de actividades encubiertas no funcionó. Hay que sentarse en la mesa y buscar una solución y yo creo muy fuertemente que la postura de Estados Unidos ahora de exigir unilateralmente una liberación incondicional de Alan Gross no sirve para nada los intereses de Alan Gross. Las reacciones para ustedes de personas como Ileana Ros-Lehtinen, como Bob Menéndez, como Marco Rubio, ¿qué les parecen? Reacciones contrarias completamente, rechazando la visita de Mariela Castro y bueno, esta postura que para muchos ya es conocida, ¿qué les parece? ¿Está de acuerdo a la altura de la situación en este momento y con lo que acaban de escuchar? Arturo López Levy. A mí me parece que la posición de los congresistas cubanoamericanos no ha sido constructiva y más que todo ha dañado las posibilidades de la liberación de Alan Gross. Yo creo que las posibilidades de liberarlo a través de una negociación deben ser planteadas y discutidas ampliamente en la sociedad norteamericana. Y en el segundo tema, que como te decía al inicio, yo creo que nuestra democracia se engrandece cuando practica, incluso con aquellos que no lo practican, los valores que predicamos. Y nosotros predicamos el valor de la libertad de expresión, por lo cual lo practicamos y me parece que fue muy bueno que aquí haya venido Mariela Castro y haya discutido sus puntos de vista, tanto en San Francisco como en Nueva York, como en CNN. Philip Peters. Bueno, yo respeto mucho a esos legisladores, pero no estoy de acuerdo en la postura que han tomado en cuanto a la visa de Mariela Castro. Por favor, somos un país fuerte, somos un país que tiene debates fuertes cada día sobre muchos temas. No nos daña, sino nos fortalece poder debatir y tener más participantes en nuestro debate, en este caso sobre Cuba. ¿Qué importa si viene ella? No nos daña en ninguna medida. Philip Peters, Arturo López Levy, gracias por enriquecer este debate esta noche en este programa especial. A ustedes, gracias. Un placer. Saludos, buen fin de semana, muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Vamos a ver el resultado de la encuesta, interesantísimo esto que ocurre. Y fíjate, Gabriela, creo que coinciden en parte con nuestros analistas, nuestros invitados esta noche. La gente percibe que negarle la entrada hubiese sido una violación a sus derechos. Finalmente es percibido como un respeto a los derechos de Mariela Castro contra cualquier contradicción de cómo se proceda políticamente por parte del gobierno de Raúl Castro. La segunda más votada, nunca se le debió otorgar una visa para entrar al país, pero como dices, ahí lo tienen ustedes. Esa fue su decisión. Facebook.com, conclusiones CNN, pase y súmese, por favor, se lo agradecemos. Bueno, de pechito fue la primera, ya no sé si hubo tiempo de la segunda. La segunda pista es Reality Check y me parece que en este momento nadie especificó en el acertijo, pero le decimos cuál es. El diagnóstico muy desafortunado del presidente Obama que hizo de la economía cuando dijo que, bueno, la iniciativa privada o el sector privado está bien y pues no está bien.
El sector privado, por cierto, creo que tiene 83,000 empleos en mayo. Así es, y bueno, hasta Mitt Romney, John Boehner le dijeron que es un presidente desconectado de la realidad. Nosotros nos desconectamos no de la realidad, pero del programa. Nos vemos el lunes. Fin de semana. Nos reconectamos ahí con usted también. Gracias. Chao. CNN vive la noticia.